Y hoy les voy a hablar del mal uso de la lengua, que es uno de los miembros en nuestro cuerpo que es problemático. ¿Por qué creen que es problemático? Andrei, que está ya hablando de lo lindo, ¿por qué cree que es problemático? Hable. ¿De la lengua? La lengua, sí, porque es problemática. Porque no le tenemos control. Sí, Ángel, ¿por qué cree que es problemática la lengua? No, pero este Ángel. Ay, es que hay varios Ángeles. No, el Ángel acá de la primera fila. Ah, Melissa, ¿por qué cree que es problemática la lengua? Porque nos puede llevar a tener problemas con los demás. Sí. Y bueno, la lengua nos es problemática porque nosotros siempre hablamos, ¿sí? Siempre estamos hablando. No me imagino aquí quién no habla, a menos de que sea mudo. Todos hablamos, siempre estamos en uso de la lengua, siempre estamos hablando con las personas. Y a veces no filtramos lo que hablamos. Entonces, como que se nos olvida que la lengua es chiquita, pero peligrosa. Entonces, en esta noche vamos a ver un pasaje que nos habla un poco acerca de la lengua. Y está en Santiago 3. Vamos todos a Santiago 3. Vamos a leer Santiago 3, del 1 al 12. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque puede encender un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente está hecha por una misma abertura de agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Tremendo este versículo con la lengua, ¿cierto? Es fuerte, porque, como les decía, nosotros hablamos siempre, pero a veces no somos conscientes de que lo que hablamos influye, lo que hablamos se escucha, lo que hablamos muestra lo que nosotros somos. Y me causa curiosidad los ejemplos que pone aquí Santiago para dar a conocer la lengua, para mostrarnos cómo es la lengua. Él pone unas ilustraciones. Y como primer punto vamos a ver la influencia de la lengua. Y la influencia de la lengua la vamos a ver en estas ilustraciones que él nos pone. El primero dice: he aquí, está en el 3:3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan, y allí y dirigimos así todo su cuerpo. Los caballos se les pone acá algo en la boca, acá, y con eso usted los jala y ellos frenan, ¿sí? Yo una vez monté a burro, que no es lo mismo que un caballo, pero se frena igual, y a mí me dijeron: usted le da 2 pataditas al burro, se sube y él anda. Para frenarlo tiene que agarrar, jalar y listo. Yo dije: listo, 2 pataditas y él anda. Pero a mí se me olvidó el freno. Yo dije: no
No, se me olvidó cómo frenaba. Le di 2 pataditas y el burro no arrancó. Otras 2 pataditas y no arrancó. Entonces le di 2 pataditas súper duro y el burro salió pullado, él salió pitado, mejor dicho, yo dije, acá me morí. Y yo no me acordaba del freno, tenía el freno en mis manos y yo me agarré fue de las orejas del burro. El burro no frena con las orejas y yo le jalaba las orejas y él no iba a frenar. Cuando, bueno, caímos a un barranco, me caí con burro y todo. Cuando caímos, que me agarré así de la cuerda, yo dije, ¿verdad que esta cuerda era para frenar el burro? ¿Qué cosa? Bueno, a veces nos pasa así con la lengua. No nos acordamos que tenemos que frenar la lengua y es tan chiquitica que a veces podemos dañar amistades por una palabra mal dicha. A veces decimos, es mejor siempre ser sinceros. La verdad es lo mejor, pero hay veces que la sinceridad ¿cómo se llama eso? Bueno, la sinceridad cuando no está llevada de la empatía es dañina, ¿sí? A veces hay que ser sinceros, claro, pero hay que saber cuándo serlo. Y él nos pone este ejemplo, así las naves. Yo no sé si ustedes se imaginan, por ejemplo, los cruceros. Hace poquito estuvimos en el mar y había un crucero grandísimo. Yo nunca había visto un crucero. A mí ese animal me pareció muy grande, esa nave es muy grande, eso da miedo, de verdad, a mí me daba miedo, yo no me subiría a eso. Ese animalote, esa nave, esos cruceros, se manejan con un timón muy chiquito, o sea, comparado al tamaño de la nave, ¿no? Así es la lengua, nuestra lengua es tan chiquita y maneja todo. Hay cosas pequeñas que manejan cosas muy grandes. Por ejemplo, Gaby maneja, no mentira. Pero hay cosas chiquitas que manejan cosas muy grandes. Y eso es lo que nos quiere dar a entender Santiago. Entendamos la importancia de nuestra lengua, de tener la lengua. Y luego nos dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hay veces las personas que fuman tiran la colilla así del cigarrillo, que es tan chiquita, una colilla, y esa colilla de cigarrillo puede formar un incendio enorme. En donde yo estoy haciendo el proyecto es una zona algo desértica. La primera vez que yo fui estaba súper lleno de maleza, muy, muy lleno de maleza. Como al mes que fuimos se había quemado todo eso. Nosotros dijimos, ¿pero cómo? Entonces una señora que vivía por ahí cerca dijo, no, lo que pasa es que acá la gente fuma mucho y no sé quién fue el gracioso que le dio por botar la colilla así, prendida. Hace mucho no llovía por acá, imagínense la costa, una colilla prendida, la tierra así, el pasto seco, pues eso quemó todo eso y se les perdieron un poco unas hectáreas y eso hizo daño como no se imaginan. Ahora dimensionen cómo es la lengua, peligrosa, ¿verdad? La Biblia nos habla mucho sobre la lengua, vean. Yo busqué muchos pasajes acerca de lo que habla la Biblia de la lengua y solo en Proverbios, aunque sé que hay más en Proverbios, pero yo los que conté en Proverbios encontré 20 y aún me faltaron por buscar. Y vamos a ir a Proverbios 18:21. ¿Quién más del favor de leerlo? ¿Quién trajo Biblia? ¿Quiénes trajeron Biblia? Uy, venir a la iglesia sin Biblia es como ir al colegio sin cuadernos, chinos. Vamos a Proverbios 18:21. ¿Quién más del favor de leerlo? ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién te lo tiene? Harold lo tiene. Harold, léamelo, porfa. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Bueno, este pasaje se puede interpretar de muchas formas y hablando con el pastor lo interpretamos así. Nosotros podemos hablar mentira y verdad de nuestra lengua. Si nosotros hablamos verdad, ¿qué frutos vamos a comer? ¿Qué frutos vamos a esperar? Pues la verdad, claro está. Pero si nosotros hablamos mentira, ¿qué podemos esperar? ¿Qué frutos vamos a obtener? Es algo paralelo. Lo que habla nuestra boca, esos son frutos que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿qué habla usted? ¿Cómo está su lengua? Vamos a Proverbios 13. Vamos a Proverbios 13 del 2 al 3. Proverbios 13 del 2 al 3 dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Fíjese lo que dice el versículo 2, la parte A. Del fruto de su boca el hombre comerá
¿el qué? El bien. O sea que lo que nosotros hablemos, eso está mostrando nuestros frutos. Ya que vimos la influencia de la lengua, como nos la muestra Santiago, yo me puse a ver en la Biblia qué tipos de lenguas había y encontré 10 tipos de lengua. Y vamos a hacer lo siguiente. Karina es 1, Andrés es 2, Paula es 3. ¿Marvi tiene Biblia? Bueno, ¿ustedes tienen Biblia? Sí, bueno, en el celular, listo. 3, 4, Gabriela, 5, Diego, 6, Harold, 7, John Andrei, 8, María José y 9, Ángel. ¿Listo? Karina me hace el favor y me busca Salmos 140, 11. Andrés, Proverbios 18, 7. Paula, Isaías 28, 22. ¿Quién sigue? Gabriela me busca porfa, 1 Corintios 5, 11. Diego, Santiago 4, del 11 al 12. ¿Quién sigue? Harold, Levítico 19, 16. Andrés, Santiago 3, 5. Majo, Proverbios 6, 16 al 19. Y Ángel, Mateo 7, del 4 al 5. El de Harold, ¿usted qué número es? Levítico 19, 16. ¿Listo? ¿Todos tienen sus citas? Perfecto. Entonces cuando yo, Mateo 7, no, usted no es Mateo, usted es Salmo. Salmo 10 al 3, perdón, me equivoqué yo. Salmo 10, 3, el suyo. Cuando yo dé la característica, entonces ustedes leen por favor el versículo, así nos demoramos menos para yo estar buscando acá, porque es el tiempo. La primera lengua que encontré en la Biblia es la lengua ligera. ¿Qué nos dice el Salmo 140, 11, Cari? Dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. ¿Sí saben cuál es el nombre del lenguado? Es esa gente que habla y habla y habla y usted no le está preguntando, pero ellos hablan y hablan y hablan. Y la Biblia dice que en las muchas palabras, ¿hay qué? Tremendo. Esa es una de las lenguas. La segunda es la lengua necia. ¿El micrófono? Andrés, se los van dejando así, lo van rotando. Dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. La lengua del necio es quebrantamiento para sí. ¿Y qué más dice? Y sus labios son lazos para su alma. Esa es la segunda tipo de lengua. Vamos con la tercera, la lengua burlona. Ahora bien, dejen de burlarse, no sea que se aprieten más sus cadenas, porque me ha hecho saber el Señor Todopoderoso, acerca de la destrucción decretada contra todo el país. La lengua maldiciente, 1 Corintios 5, 11. Y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta al cuerpo ni siquiera coman con esa gente. Bueno, aquí en este versículo nos habla que hay personas que son maldicientes, pero adoran a Dios, ¿sí? Entonces, ese tipo de lenguas, más adelante vamos a ver, pero necesitamos que sepan ese tipo de lenguas. Ese tipo de lenguas, peligroso, y más cuando nosotros estamos en la iglesia. La lengua murmuradora, Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar? ¿Tú quién eres para que juzgues a otros? ¿Saben qué es murmurar?
No es hablar así pasito. No, eso no es murmurar. ¿Sí saben qué es? Murmurar es, por ejemplo, cuando yo le digo, Paula, vea que tal persona hizo esto y esto y esto. Estamos hablando entre nosotros dos de algo ajeno. Ella va y habla con Gabriela. Gaby, mire que esto y esto y esto. Y empieza la murmuración así, pero ninguno es capaz de ir a decirle a la persona en cuestión. Sí, sino que se empieza ahí una murmuración y como que todos hablan, pero ninguno sabe. Eso es murmurar. La lengua chismosa. Dice, no anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada en contra del bienestar de los demás, porque yo soy su Dios, el Señor. No anden contando chismes de la gente. ¿A quién no le gusta el chisme? El chisme es rico. No vayan a decir que no. Que me diga que no, eso es mentira. Porque chismear es chévere cuando uno está por ahí, uno se va, sobre todo las mujeres, también los hombres, porque he conocido hombres chismosos. Uno habla y habla y habla. ¿Y saben qué significa chisme? Yo busqué el significado de chisme y en el griego se llama sostener o llevar cuento, fábula o ficción a personas que no son parte del problema y que tampoco dan una solución. Como quien les dice, son zapirris, son esa gente que no tiene nada que ver con el problema, pero ya está hablando. Y uno le lleva al otro y hablan todos, pero ninguno da solución. Se habla mal de la persona, pero no dan solución. Y son ajenos a todo lo que está pasando. Esos son los chismosos. La lengua jactanciosa. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Saben qué es jactarse? ¿Qué es jactarse, Dani? Tremendo. La lengua mentirosa. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La lengua mentirosa. ¿Qué dice con la lengua mentirosa? ¿Qué hace Dios con eso? Dice 7 cosas que. Tremendo que diga, Dios aborrece la lengua mentirosa. ¿Y quién aquí no ha dicho mentiras? Todos. Y la lengua acusadora. De 4 a 5, ¿no? Mateo 7, 4 y 5. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tremendo ese versículo, ¿verdad? Y si nos pasa, somos unos buenos jueces. Nosotros cuando nos ponemos en posición de jueces, somos los mejores para juzgar a la gente, ¿o no? Eso sí, no hay quien frene la lengua. Eso ahí sí, en lo que es el chisme, la mentira y lo de juzgar, no hay quien nos pare. Vean, muchachos, cuando yo estaba haciendo esta predicación y se lo decía al pastor, yo le decía, Paz, yo no puedo predicar de eso porque yo no aplico nada. Yo tengo todo el mal uso de la lengua. Y él me decía, de eso se trata, de poder aplicar lo que el Señor nos enseña. Y la Biblia dice que no hay varón perfecto que pueda refrenar su lengua. Tenemos 10 tipos, pero solo hablamos de 9. ¿Y 9 de ellos son qué? Malos. El último tipo de lengua es la lengua de Cristo. Si ustedes ven a lo largo de la Biblia, la manera de hablar de Jesús era asertiva. Jesús nunca se equivocó en su manera de hablar y siempre tenía como el punto para llegar a las personas. Él sabía qué decir, sabía cómo decirlo, sabía en qué momento hablar, en qué momento no hablar. Jesús llegó a irarse, pero jamás pecó con su lengua. Siempre fue muy asertivo, cosa que no pasó con muchos de la Biblia. Pedro, por ejemplo. Pedro amaba y él decía que amaba a Jesús y él, mejor dicho, Jesús, yo doy la vida por ti. ¿Y qué hizo? Lo negó y con maldiciones. ¿Y qué dice la Biblia que aborrece Jehová? La mentira, que aborrece las lenguas que son maldicientes. Entonces, des en cuenta que el único capaz de refrenar su lengua fue Cristo. Vean, muchachos, yo por lo menos ese de Mateo que dice, mira la paja que tienes la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la paja de tu hermano. Yo creo que Jesús fue fuerte, pero lo dijo con amor.
Él estaba enseñando lo que era, él estaba siendo asertivo y jamás se equivocó en lo que decía. Ese es el tipo de lengua que nosotros tenemos que aplicar. Ya tenemos los 10 tipos de lengua. Ahora les pregunto yo, ¿de dónde creen ustedes que se maneja la lengua? ¿Cómo creen ustedes que pueden manejar la lengua? ¿Cómo pueden ustedes que pueden cortar ese mal uso de la lengua? ¿De dónde creen que la lengua habla tanto mal? Sí, señores, muy bien, están volando. El tercer punto es el corazón mueve la boca. Y vean, muchachos, recordemos que antiguamente, cuando escribieron la Biblia, ellos no tenían como un concepto claro de lo que era la mente, ¿sí? Ellos creían que toda la parte intelectual, emocional y todo venía ¿de dónde? Del corazón. Entonces, para ellos, todo eso pasaba en el corazón. Y cuando uno tiene cómo filtrar su corazón, lo que filtra las cosas que entran a su corazón, eso va a filtrar lo que sale de nuestra lengua, ¿sí? Lo que sale de nuestra boca. Lucas, vamos a Lucas, se me perdió Lucas. Lucas 6:45. 6:45. Ay, no. ¿Sí? Yo tengo, sí, ese sí es Marcos, qué pena. Estoy nerviosa. ¿Quién lo tiene ya? Que me haga el favor y lo lea. Ya, bueno. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. ¿Por qué? ¿De qué? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Aquí es el timón, bueno, no aquí, ¿no? Porque esto es un órgano de sangre, de carne que bombea sangre. Del corazón, el corazón es el timón de la lengua. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? Cuando nosotros tenemos un filtro en nuestro corazón, eso va a ayudar a filtrar lo que sale de nuestra lengua. Así que nosotros tenemos que tener, todos tenemos en nuestro corazón, entregamos nuestro corazón a algo. Vamos a tener como un guardián a nuestro corazón. Todos le ponemos guardián a nuestro corazón. Todos. Puede ser bueno, puede ser malo, pero todos le ponemos un guardián a nuestro corazón. Y cuando nosotros le ponemos un guardián a nuestro corazón, eso ayuda a filtrar a lo que entra al corazón. Cuando nosotros ponemos de guardián a Jesús, Él ayuda a filtrar lo que entra al corazón, y al nosotros filtrar lo que entra al corazón, se va a notar en la forma de hablar. Cuando usted habla con una persona muy ilustrada, se le nota mucho cuando habla, ¿sí? Porque su forma de hablar es elocuente, es diferente. Cuando usted habla con una persona así como ñerita y eso se le nota, porque su forma de hablar es terrible. Así mismo pasa cuando nosotros ponemos un guardia en nuestro corazón. Cuando en nuestro corazón habita la palabra de Dios, eso es lo que va a salir por nuestra boca. Difícil controlar nuestra lengua. Ahora, yo quiero que miren algo en Santiago 3, que es el versículo base, 3:10. Dice, de la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debería ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna puede dar agua dulce y salada. Aquí David muestra una imposibilidad. Es imposible que un árbol de vid de aceitunas o que de una fuente de agua dulce brote agua salada. Si de la fuente de agua dulce brota agua salada, ¿hay algo malo en qué? En la fuente. Si de nuestra boca salen cosas malas, salen chismes, salen mentiras, ¿dónde está el problema? En la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Nuestro corazón. ¿Cuál es la fuente? Cristo. ¿Y quién debe habitar en nuestro corazón? Cristo. Para así nosotros poder darle un buen uso a la lengua. Por aquí vamos. Melissa, ¿me puedes buscar porfa Proverbios 10:14? Daniela, me busca por favor Proverbios 15 del 1 al 2. Laura, Proverbios 19 al 21. ¿Ya lo tiene Meli? Daniela, Proverbios 15 del 1 al 2. Vamos con Proverbios 10:14. Los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Esto muestra, muchachos,
cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo que guardamos es la palabra, va a salir sabiduría. Y ahí dice la recompensa de la sabiduría. Pero cuando no tenemos nada de eso, va a haber necedad. Y ahí dice lo que le pasa al necio. ¿Qué dice Proverbios 15, 1 y 2, Dani? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y tremendo ese 2, ¿no? La parte B. Vean, algo también importante es que cuando nosotros aprendemos a guardar esto en nuestro corazón, por lo menos las personas que son airadas, que tienen ese genio, mejor dicho, volado, van a saber cómo hablar, van a saber cómo poder refrenar su lengua. Y ahí dice que la blanda respuesta, ¿qué? Entonces, todo, vean, muchachos, todo está aquí. Usted quiere saber cómo controlar su lengua, cómo manejarla, todo está aquí. Y esto es lo que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. ¿Qué dice Proverbios 10, 19, 21? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Y vean ese versículo, plata escogida es ¿qué? Es la lengua del justo, mas el entendimiento de los impíos es como nada. Esa gente que habla sandeces, eso es nada, eso no tiene ningún valor. Muchachos, ¿qué uso le estamos dando a nuestra lengua? ¿Qué tipo de lengua es la nuestra? ¿Y qué hay en nuestro corazón? ¿Será que dejamos que nuestros oídos sean botes de basura? Donde todo el mundo viene a hablar sus porquerías y las depositan ahí, esas cosas que nosotros escuchamos van al corazón y lo que va al corazón sale por nuestra lengua, sale por nuestra boca. Tremendo, chicos, esto a mí la verdad, yo dije, no estoy cumpliendo nada, como lo estoy diciendo. Me parece algo tremendo porque uno no piensa en eso, uno no piensa en la magnitud de sus palabras. Y estos versículos nos muestran algo, que cuando tenemos primero el guardián incorrecto en nuestro corazón, lo que va a salir de nuestra boca es incorrecto. Cuando tenemos el guardián correcto, lo que va a salir de nuestra boca es correcto. Ahora, si la lengua es como las riendas de un caballo o el timón o el timón es la rienda del barco, nos deja una pregunta. ¿Quién o qué lleva las riendas de la lengua? Ya la respondimos. ¿Quién es el que lleva la rienda de la lengua? ¿Y qué hay en nuestro corazón? No me respondan. Santiago nos quiere mostrar aquí esto, nos quiere decir, venga, ¿quién está tomando las riendas de su corazón para que hable su boca? ¿Cómo está la fuente que aviva su boca? Ahora, las consecuencias, ¿qué consecuencias trae el mal uso de la lengua? ¿Qué consecuencias trae cuando usted es una persona mentirosa? Cuando usted es una persona juzgona, cuando usted es una persona que maldiciente, ¿sí? Se me olvidaron cuáles eran las 10 tipos. Bueno, esos 10 tipos, ¿qué consecuencias trae cuando usted tiene una lengua así? Por lo menos, ¿cuántas amistades no se han dañado por una palabra mal dicha? ¿Cuántos matrimonios no pelean por no saber hablar? ¿Cuántos nosotros los hermanos, como somos hermanos y vivimos con ellos, no tenemos filtro para hablarles? ¿Cuántas personas no se han matado por algo que les dicen? Eso trae consecuencias graves. Y una de las consecuencias, son muchas consecuencias, pero yo elegí 2 para no alargarme. La primera es la pérdida de confianza, pero no de uno, sino de las personas. Cuando somos personas mentirosas, las personas ya no van a confiar en nosotros. Porque, pues, ¿para qué le voy a hablar si todo lo que me dice es mentira? ¿Para qué le voy a contar algo si yo le cuento y ya todo el pueblo lo sabe? En el Proverbios 16:26, vamos rápido hacia Proverbios 16:28, perdón. Proverbios 16:28 nos dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Qué tremendo que la Biblia diga que aún el necio cuando calla es contado por sabio.
a veces tenemos que saber callar y no sabemos cuándo callar, ¿sí? Hay personas que les gusta hablar mucho, que nos gusta hablar mucho, ¿sí? Pero hay que saber cuándo hablar y cuándo no. La segunda que encontré, que me parece grave, es que siembra discordia. ¿Cuántas personas no se han peleado por una murmuración? ¿Sí? ¿Cuántas iglesias no se han dividido por chismes? ¿Cuántas personas no se han ido de casa, no hablan a sus papás por palabras maldichas? En Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, pero donde no hay chismoso, cesa la contienda. La Biblia es muy contundente y súper directa cuando nos dice, bueno, cuando la persona es chismosa, cuando la persona es mentirosa, cuando la persona tiende a juzgar tanto, va a haber discordia donde esté. Vean, estaba escuchando una prédica del pastor Adrian Rogers y él decía que había un joven que estaba muy enfermo, muy enfermo, y había nacido en un hogar cristiano, pero no era cristiano. Entonces los papás le decían, venga, lo llevamos a la iglesia, traemos al pastor, traemos a los hermanos para que oren por usted. Y él le respondió, ¿para qué me van a llevar para allá? Si ustedes se la pasan hablando mal del pastor y los hermanos, ¿no dicen que el pastor es un mentiroso y que los hermanos son unos chismosos? ¿Para qué me va a llevar para allá? Tremendo, tremendo. A mí me pareció eso como que nosotros, muchachos, si somos cristianos y venimos a la iglesia, lo que debe salir de nuestra boca debe reflejar lo que hay en nuestros corazones. Esos papás, al hablar que el pastor era un chismoso, que el pastor era un mentiroso, que los hermanos eran un chismoso, ¿qué reflejo estaban dándole a su hijo? ¿Tenían la lengua de Cristo? No, ni por ahí. Entonces, esto nos hace pensar en algo. Y es algo para que reflexionemos. Lo primero es qué tipo de lengua tenemos, o de lenguas tenemos. ¿Cuáles estamos utilizando frecuentemente? Vean, muchachos, a mí algo que me choca mucho son las personas que dicen groserías. Y el costeño, por lo general, es muy vulgar, muy vulgar. Y tienden mucho a decir, no, es que esa es la cultura. Ya al principio decía, no, pues es la cultura. No, yo no las decía, pero las escuchaba mucho, aún las escucho mucho. Decía, no, pues es la cultura. Uno ve a los hermanos diciendo vulgaridades y uno, no, pues es la cultura. Pero viendo este versículo, no. ¿Qué pasa que sea la cultura? La Biblia dice que no tiene por qué serlo. Entonces normalizamos. Yo empecé a normalizar el escuchar vulgaridades 24/7. Yo dije, pero no, yo no tengo que estar donde la gente está diciendo vulgaridades porque mis oídos no tienen que ser canastas de basura donde toda la gente echa su porquería, ¿no? Y empecé, bueno, no he empezado porque hasta ahorita es la predica, pero voy a empezar a donde vaya y escuche eso me tengo que ir, porque yo no puedo estar ahí. También, por lo menos, a veces decimos, no, son mentiras blancas, son mentiras blanditas. Yo dije esa mentira para quedar bien. Sí, a veces decimos mentiras para quedar bien porque nos da vergüenza decir la verdad. No, o sea, no. Y tenemos que empezar a evaluar qué tipo de lengua es la nuestra. ¿Es mentirosa, es fantasiosa, es juzgona? ¿Cuál tenemos? Ahora, lo segundo que tenemos que evaluar, ¿quién está en nuestro corazón? ¿A quién le estamos dando el centro de nuestro corazón? Lo que haya en su corazón es lo que va a salir de su boca. Lo que su corazón guarde, eso es lo que va a salir de su boca. ¿Su corazón guarda amargura? Yo no sé si usted ha hablado con una persona amargada. No, yo no soy amargada. Una persona amargada es tremendo, muchachos. O una persona que es umbrosa. Ay, Dios mío, a mí no me estresa. No hay nada más estresante para mí que una persona que es umbrosa. Hace poquito entramos con unas compañeras al gimnasio y íbamos así bien. Y entonces nos ponían ejercicios muy suaves. Y una decía, no, yo quiero ejercicios duros para sentir el dolor. Entonces empezó a quejarse mucho de que no le ponen ejercicios duros, que no sé qué. Y vino el entrenador y nos puso unas rutinas horribles. Y empezó a quejarse. Que la rutina muy mala, que por qué tan duro, que no. ¿Quién la entiende? La persona que es umbrosa, yo la miraba y yo decía, Dios mío, dame paciencia para no tirarle la mancuerna, porque es que es muy estresante una persona que es umbrosa, que nada le agrada, que todo le estorba, que nada le gusta. Uy, no, tremendo. Y a veces nosotros somos así también, que es umbrosos a morir, porque yo también me quejo por todo. Y así pensarán de mí, qué feo. ¿Qué tipo
de lengua somos, qué guardián tenemos en nuestro corazón y por último, tenemos la lengua de Cristo. ¿Qué podemos hacer para llegar a tener la lengua de Cristo? Muchachos, la meta es ser como Cristo, en todo, en su forma de hablar, en su forma de predicar, hasta en su forma de caminar. En todo la meta es ser como Cristo. Miremos y filtremos cómo este miembro problemático nos puede causar mal. ¿Cuántas personas acá no se han peleado con alguien por la lengua? ¿Sí? ¿O cuántos no han sido víctimas de la lengua? Por lo menos, a veces hay gente que es muy sincera y lo ve a uno, ¡ay, está muy gorda! ¡Ay, usted cómo está de flaca! Y uno como que, gracias. No, pues yo tengo espejo en mi casa. Sí, hay cosas obvias, pero la gente las dice porque no tienen freno en su lengua. Por lo menos en la universidad hay un muchacho que es horrible trabajar con él. Porque yo sé que yo hablo mucho, yo lo acepto, pero ese hombre habla mucho y habla mucha banalidad. Él habla como que, pónganle cuidado que me compré un carro, que me compré este celular, que me compré esto, que me costó tanto, que... Y uno como que, bueno, a mí qué me importa, o sea, suena feo, pero a mí qué me importa cuánto le costó el carro, cuánto le costó el celular. Eso es feo, fastidioso, la gente presumida, presuntuosa, es maluco. Se pueden imaginar cuál es el motor de él, la plata y la vanidad. Vamos a ver. Salmo 141, 3 y 4. En la Biblia muchos tuvieron problema con su lengua. Los invito a que busquen. Por lo menos, ¿cómo se llama? María, pero la hermana de Moisés y... ¿Cómo se llama el otro? Y Aarón. Ellos empezaron a hablar mal de Moisés porque se casó con otra mujer y ellos no les agradaba a la mujer y María empezó a inventar, mejor dicho, y a hablar súper mal de Moisés y eso destruyó a Moisés con la lengua. ¿Y qué hizo Dios? ¡Pum! Una enfermedad, mamita, por andar de lengua y suelta. Sí, así haciéndole resumido porque la historia es larga. Pero vean las consecuencias. Sí, que a Dios no le gustó eso. Estaban hablando con el que le había escogido. Y bueno, pueda que tuvieran razón, pero ¿por qué así? No era la forma, ¿sí? ¿Qué les dije? ¿Qué? Salmo, por ponerme a hablar se me olvidó que iba a buscar. Salmo 141, 3 y 4. Dice, esto yo digo que debería ser nuestra oración diaria. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías con los que obran iniquidad y no coma yo de sus delicias. A veces sin darnos cuenta nos sentamos a hablar mal de alguien y no nos damos cuenta, es que no nos damos cuenta porque uno empieza a hablar y eso ¡pum! Se va. Cuando se da cuenta, eso mejor dicho, le dijo toda la vida de la persona, todo lo que había hecho, todo. No nos damos cuenta y se vuelve un deleite. A veces hay personas tan mentirosas que no saben ya no diferencian la mentira de la verdad. Hay personas que su hobby es sentarse a echar chisme. Yo me acuerdo que mi jefe, la ingeniera, ella todos los martes religiosamente va a Juan Valdés a las 3 de la tarde a reunirse con las demás ingenieras. Yo dije, no, estas viejas son unas ilustradas, yo quisiera hacer una reunión de esas porque saben mucho, ellas saben mucho, y yo cuando estoy en el laboratorio con ella, digo, esta mujer quisiera ser como ella cuando grande. Y ella sabe mucho. Y una vez me dijo, ¿quiere tomarse un tintico? Y yo, ay, claro, vamos. Yo dije, yo quiero escuchar una conversación de ellas. Todas ellas son profesoras de la UPC. Ustedes no saben cómo rajan esas viejas de nosotros, los estudiantes. Pero es que nos destruyen así en 5 minutos. Yo dije, no, yo pensé que iban a hablar de pronto del estudio que estaban haciendo. O, no sé, yo dije, es que mujeres que hablan tan bien en el campo laboral se reúnen a echar chisme. Yo quedé asombrada, yo quedé más decepcionada. Yo dije, no, pues... Ni de modo de participar porque yo soy estudiante y ahí estaba yo. Sí, entonces uno dice, uff, y ellas se deleitan. Es religioso que a las 3 de la tarde, todos los martes, ellas se reúnen ahí. Y yo le decía, ingeniera, ¿y todos los martes es así? Ah, sí, todos los martes tenemos cuentos nuevos. Ah, bueno, no me vuelvo a invitar, gracias. Yo me quedo en el laboratorio. Tremendo, y así nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros nos reunimos ¿a qué? A hablar de los demás. Y a darle, le damos chapa y le damos palo, pobrecitos.
pobrecitos de los que hablamos. Y de los que hablan de nosotros también, porque no nos libramos de eso es para todos. Entonces, muchachos, primero tengamos esto como una oración en nuestras vidas. Santiago aquí no está diciendo, vea, cállese siempre, vuélvase mudo, bote la llave, usted no vuelva a hablar nunca más en su vida. No, está diciéndole, tenga en cuenta el mal uso de la lengua a lo que pueda llevar. Tenga en cuenta que ahí dice que es difícil de domar, pero no es imposible. Tenemos que conocer los alcances de nuestra lengua para saber cuándo debemos frenar. Tenemos que examinarnos y mirar qué tipo de lenguas tenemos, quién está dirigiendo nuestro corazón, para ahí saber cómo actuar. Y sobre todo, hacer esa oración que hizo David. Dios, guarda mi lengua. Yo me acuerdo que nosotros hacemos unos grupos conexión, unos grupos chiquitos allá. Y hay una muchacha, todos tenemos que orar por pecados, o sea, literal pecados. Por lo menos decir, no, yo esta semana me robé una galleta. Voy a orar para que el Señor me perdone porque me robé la galleta. Así. Y eso queda entre nosotros. Creo yo, ¿no? Entre nosotros queda lo que decimos. Y yo me acuerdo que esa muchacha decía, hoy dije una mentira grandota. Voy a orar. Y orando, cuando ella dijo eso, dijo, Dios, por favor, cuando tenga que mentir, quémame la lengua. Que me duela la lengua. Yo no quiero seguir diciendo mentiras. Yo creo que así debería ser la oración. A mí me causó gracia, pero yo decía, es verdad. Señor, guarda mis labios, quítame, no sé, la lengua, córtame en un pedacito para que yo sepa cada vez que vaya a hablar que, ay, me duele un pedacito, es porque dije una mentira. Tremendo, a mí me parece, este tema de la lengua, chicos, un tema tremendo, porque ninguno lo cumplimos, pero estamos en proceso de hacerlo. Estamos en proceso de llegar a ser más como Cristo. Y esa es la invitación, chicos. Examinémonos, miremos quién guarda nuestro corazón y pidámosle a Dios que tome las riendas del timón, que tome las riendas de nuestro corazón y nos enseñe a hablar adecuadamente. Muchas veces nosotros decimos, hablamos de una forma aquí en la iglesia y allá afuera, desbocados, deslenguados, como dice la Biblia. No tenemos filtro para hablar, pero aquí en la lengua, aquí en la iglesia, los más educados para hablar. Así como hablemos acá, hablemos afuera. Cosa que si la gente nos ve y se ve, el chino sí demuestra que hay algo diferente en él. Hay algo diferente, tiene a Cristo en su corazón. Que nuestra forma de hablar refleje a Cristo. Amén.